Entonces estábamos hablando de la importancia de poder conectarnos este año y de reconocer en Adán esa primera Bab que falló en extender lo que en el Edén había, pero viene Yahshua, el segundo Adán, el espíritu vivificante, y él consuma en la parte del proceso de salvación para la humanidad el que podamos reconectar nuevamente cielo y tierra en él, y al estar él en nosotros, cielo y tierra está dentro de nosotros. Y ahora tenemos la misma comisión que en su momento tuvo Adán: cultivar, fructificar, multiplicar la tierra, hacer que el reino se extendiera. Seguimos teniendo nosotros la misma misión restaurada en Cristo cuando Él dice: id y predicad el evangelio, vayan y hagan discípulos. Tenemos, al igual que Adán, una responsabilidad divina, una responsabilidad real. Real hablo de realeza y hablo real de realidad. Tenemos esa comisión de extender el reino de Elohim dentro de nosotros y que se derrame y salga también hacia afuera. Siempre decimos: ay, ellos fallaron, pero no nos volvemos a ver a nosotros mismos, que hoy estamos en la posición de poder cumplirle al Padre la comisión que le dio a Adán, que cumplió Yahshua y que ahora también nosotros tenemos. Hablábamos de lo importante que es recordar que nosotros, los creyentes, somos el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Somos la VAP de hoy en día y tenemos una misión preponderante: extender el reino de Elohim y manifestarlo aquí en la tierra. Hay personas que se congregan y su pensamiento siempre va a ser: necesito pagar las deudas, necesito restaurarme, necesito esto, necesito lo otro, y nunca van a pasar de ahí. Pero hay otro grupo, una manada pequeña, que va a entender que todas estas cosas nos fueron dadas en Yahshua. Se irán manifestando poco a poco en nuestras vidas: la sanidad, la liberación, la provisión, porque esa es una herencia que ya nos fue dada, y lograrán entender que nuestro propósito en esta tierra es más allá del vestido, de la comida y de la forma de vida humana, que estamos aquí cumpliendo un propósito divino para la gloria del Rey, y que van a poder empoderarse en lo que verdaderamente son: embajadores del reino de Elohim, diplomáticos del cielo funcionando aquí en esta tierra, gente que es también escalera, gente que es también clavo, gente que es también gancho para traer, unir el cielo a la tierra y manifestarlo aquí en este ambiente natural en donde nosotros estamos, y maduramos en el entendimiento de quién es Elohim, maduramos en el entendimiento de quién somos nosotros, y maduramos por la revelación a ver nuestro propósito divino aquí en la tierra, que va más allá de trabajar 8, 10, 12 horas diarias para poner comida en la mesa. Va más allá de todas estas tareas que nos esclavizan, y que bien dice la palabra que al final de los tiempos estaremos envueltos en una maquinaria de afanes que no nos permitirá cumplir nuestro propósito, porque nos distraerá, nos cansará, nos fatigará, nos sacará de la ruta del camino, y obviaremos totalmente la tarea divina para enfocarnos a lo que es carne, a lo que es materia, a lo que es terrenal, a lo que es temporal y pasajero. Ya sabemos que esa es una acechanza del maligno, pero los creyentes fieles, los que abren la palabra, los que estudian, los que quieren madurar, porque el apóstol Pablo decía que hay algunos que tienen necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos de la palabra, porque debiendo ser ya maestros, todavía hay que enseñarles y darles lechita aguada, porque no son capaces de digerir alimento sólido, porque se han hecho tardos para oír. La persona que es tarda para oír, que implica obedecer la palabra, entonces se queda niña, y como es niña, se vuelve incapaz de
reclamar la herencia, porque Gálatas 4:4 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque va a necesitar tutor y curador hasta el tiempo señalado por el Padre, que es la madurez. En la medida en la que maduramos en el conocimiento, maduramos en el Espíritu, vamos teniendo más acceso a la herencia que Cristo ya ganó para nosotros. Mientras tercamente insistimos en quedarnos como niños, sin comprometernos con el reino, sin responsabilidad, sin hacer de nuestras vidas un tabernáculo, un altar, sin hacer de la palabra nuestra comida, nuestra medicina, nuestro todo, la lámpara que alumbra nuestros pies, permanecemos en estado de niños, en caprichos, en berrinches, en deseos desordenados de la carne, en rebeldías, en confusiones, y vivimos caminando alrededor del desierto con 40 años, ¿ve? Y Yahshua con ellos, Elohim con ellos, sanándolos de las enfermedades, dándoles de beber, haciendo que la ropa creciera en sus cuerpos y que sus sandalias crecieran mientras caminaban en el desierto. Elohim estaba con ellos, pero vivieron una vida limitada porque siempre estuvieron en condición de niño. No, yo no quiero saber más, yo no quiero estudiar más. Hay que estudiar la pastora, hay que lo haga otro, pero yo no quiero orar o estudiar o rendirme. Ay, no, si yo no es que quiero ser pastor o pastora. Y no entienden que todos los llamados a la salvación somos llamados a madurar a través del estudio y de la relación con el Espíritu Santo. Y no comprenden que mientras sean niños a voluntad y a capricho, no van a poder accesar a la herencia. Y que en Cristo, en el reino, todo crece. En el reino todo crece. Y nosotros somos llamados a evolucionar, a sufrir una metamorfosis y a crecer, a dejar las cosas que eran de niño para avanzar, como lo dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ya maduré, cuando ya fui hombre, abandoné lo que era de niño. Y hay mucha gente dentro de las congregaciones que quiere permanecer en la etapa de niño, donde hay que darle prepararle su biberón, ponerle su chupete, cambiarle los pañales, bañarlo, porque no logra alcanzar la madurez donde pueda comer por sí mismo, bañarse por sí mismo, caminar por sí mismo, pelear sus batallas por sí mismo, conocer a Cristo por sí mismo. Y esa es la lección que cada uno de ustedes tiene. Ayúdenme a predicar y dígale al hermano: ¿quiere quedarse niño o quiere madurar? ¿Quiere quedarse niña o quiere madurar? Responsabilícese ante el reino, abra la palabra, hágase la gran bendición de crecer por medio de ella. Amén. Yahshua nos enseñaba que para que el cielo y la tierra pudieran unirse, era necesaria que la voluntad humana fuera sujeta a la voluntad de Elohim. A través de Cristo, el cielo y la tierra viven dentro de nosotros, pero solo se va a manifestar externamente si hacemos la voluntad de nuestro Creador. Espíritu Santo, ayúdame y enséñame y fortaléceme para hacer la voluntad de mi Creador, para hacer la voluntad de mi Padre. Esas son las oraciones que deberíamos de hacer, porque son las que nos fundamentan y las que sin duda traerán la manifestación de lo material. Pero nosotros nos vamos en pos de lo material, olvidando lo fundamental. Por eso lo material se nos escapa, porque estamos en un fundamento arenoso, equivocado, no en la piedra de cimiento estable que es Yahshua, y desde donde toda bendición va a ser manifiesta. Entonces, era lo que Yahshua nos enseñaba en los días de su carne, en el libro de Mateo 6:10, cuando él estaba enseñando a los discípulos a orar mientras él estaba en los días de su carne. Esa no es una oración que sea legal o efectiva en este tiempo de la gracia, porque ya Yahshua consumó su obra. Él está haciendo esta oración
antes de ir al madero y todo lo demás. Entonces él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Era el deseo y debe ser el deseo de todos nosotros que la voluntad de nuestro Creador se estableciera también aquí en la tierra. Eso es, estudiando lo de la Bab, es venga tu reino, y Bab, engánchalo en la tierra. Venga tu reino y engánchalo en la tierra. Una de las funciones de la Bab. Hablamos de que esa primera Bab, Adán, falló al desobedecer. Cuando él desobedece, entra otra voluntad en el panorama que es contraria a Elohim. Así que para recuperar el plan divino del Edén, había que volver a unir cielo y tierra, y es ahí donde aparece la segunda Bab, Yahshua, el Espíritu vivificante, y él... Y tenía que lograr eso. ¿Y cuál era la clave? Él tenía que hacer morir en su carne su propia voluntad humana. Su propia voluntad humana. No es sino hasta que nuestra voluntad humana y terrenal muere, la matamos, la sacrificamos, la llevamos a la estaca de ejecución, que puede proceder entonces la unión de cielo y tierra dentro de nosotros. Alguien tenía que morir a su propia voluntad para que la voluntad de Elohim se pudiera cumplir en la tierra. Y esa fue la función de Yahshua, la Bab viviente, que por medio de la humillación y la obediencia murió a su propia voluntad, que era contraria al reino de Elohim. Hoy necesitamos hombres y mujeres que intencionalmente oren con fe, creyendo que en Cristo cielo y tierra ya fue reunido, como lo leímos en Colosenses y en el libro de Efesios en nuestra clase pasada. Creer que Él vive dentro de nosotros y que como cuerpo la congregación se conecte a esa verdad para que podamos vivir la bendición del tiempo sexto y la bendición de estar conectados con nosotros mismos, con Yahshua, con su palabra, con el Espíritu Santo, porque igualmente nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en ustedes, esa voluntad orgullosa, altiva, rebelde, de contumaz. Hay que llevarla a la obediencia de Cristo y hacerla morir. En este año entonces 2026 debemos alinearnos, conectarnos al cielo, al reino y a su palabra. Si la palabra dice que hay que perdonar, se perdona. No, pero es que hay 1, 2, 3, 4 razonamientos, pretextos. No, si el reino dice perdona, perdonas. Muere, llevas tu voluntad cautiva a la obediencia del Mashiach. Si él dice que hay que amar, se ama. Si él dice que hay que tributar, se tributa. Si él dice que hay que ser generoso, se es generoso. Y cada uno de nosotros, como pequeñas Bab, debemos hacer morir todos los pensamientos que nos impiden obedecer la palabra. Él dice, perdona. Bueno, van a aparecer 100,000 pensamientos por los cuales yo digo, no voy a perdonar hoy. Yo voy a decidir cuándo, yo no siento perdonar. Pero usted tiene que entender que si él dice que hay que perdonar, cielo y tierra está moviéndose en usted, ¿qué necesito para que se manifieste? Doblegar mi voluntad. Si él dice que hay que perdonar, voy a perdonar. Y voy a vencer todos los pensamientos que me impiden perdonar, que me impiden ser generoso, que me impiden tributar, que me impiden olvidar. Todo aquel pensamiento que me bloquee de hacer la voluntad del Padre, entonces yo sé que el camino es que tengo que hacerlo morir. Ay, pero es que a mí me gusta, pastora. Llévelo a la estaca, porque es un deseo contrario al de la palabra. Entonces, esa es la condición con la cual se manifiesta ese cielo y tierra dentro de nosotros. Si él dice que hay que orar,
pues obedientemente oramos. Pero mientras yo digo, hay que orar, sí, pero yo trabajo, tal hora yo me levanto, yo me acuesto, yo estoy cansada, yo paso aquí, yo paso allá, yo padezco de insomnio, yo no tengo tiempo para orar. Pues cada uno de esos pensamientos, anótelos y vea cómo día a día el Espíritu Santo le fortalece para llevarlos cautivos a la obediencia del Mashiach, y finalmente usted haga morir lo terrenal, los pensamientos terrenales en su cabeza, y cumpla el deseo de Abba Yahweh, que es conectarnos a través de la oración. ¿Me doy a entender? Esto no es religión. La palabra es para estudiarse, entenderla y ponerla por obra. Y debe haber intencionalidad en nosotros para eso. La palabra no es magia. La palabra no es venga y aquí se le va a arreglar la vida solo porque vino. No, la vida se arregla cuando nosotros obedecemos la palabra. Y la palabra dice que al igual que Yahshua, debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Creador. Porque haciendo esto, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, dice la palabra en Josué 1, 8, 9 y 10. Amén. La vida prospera cuando yo la hago prosperar. Y cuando digo que yo la hago prosperar, no lo hablo en espíritu independiente de Yahshua. Hablo que el Espíritu Santo ha producido el convencimiento. Yo he doblegado mi voluntad a la voluntad de Cristo. Y ahí entonces yo digo, he hecho prosperar mi camino porque doblegué mi voluntad, respeté la voluntad de Abba Yahweh y hay prosperidad y bendición en nuestros caminos. Es fácil de entender y para la mayoría difícil que nos pongamos de acuerdo con Él. Él dice, perdona, ama, ese es mi buen pensamiento para ti. No, pero es que yo no voy a perdonar a esa persona. Es que la persona tiene que venirme a pedir perdón a mí. Es que yo no lo voy a perdonar. Es que no, yo no puedo olvidar eso. Bueno, tus pensamientos son diferentes a los pensamientos de Cristo. Tienes que tomar una decisión. Eres tu propio Dios. O Yahweh es tu Elohim y te vas a someter a lo que tu Elohim te diga. Porque créanme que en este tiempo la gente ha perdido temor de Abba Yahweh, le ha perdido respeto a Elohim. Nos hemos humanizado tanto y lamentablemente dentro de la misma congregación hemos desprestigiado el nombre Kadosh. Lo hemos humanizado y le hemos dado una apariencia que no es la apariencia que la palabra nos dice acerca de Él, y hemos extralimitado las situaciones y no queremos tener problemas con nadie ni molestar a nadie. Entonces le echamos demasiada agua a la palabra y por eso alrededor del mundo somos congregaciones débiles, demasiado emocionales, demasiado carnales, y no estamos viendo mayor gloria revelada de Él en nosotros a causa de nuestra actitud caprichosa e infantil. Si Yahweh dice te levantas de tu depresión, sí, yo me someto a la palabra y en el nombre Kadosh me someto a su palabra y me levanto de esta depresión y no me voy a quedar acostado. Y haces la parte que a ti te toca para poder avanzar. Y avanzar a veces aún con miedos, pero avanzar, porque cuando usted se conecta desde adentro, el reino sale hacia afuera, porque la Vav vive dentro de nosotros. La palabra es hermosa, pero es más hermosa ponerla por obra. Eso es lo verdadero hermoso. Cuando nosotros... Bueno, la palabra nos llama a ser personas meditativas, a ser personas de reflexión. La palabra nos llama a ser personas que interiorizamos las cosas, que tenemos estos tiempos de meditación, de reflexión, de escudriñamiento, que cada vez el enemigo nos los va quitando porque ya la gente de meditar no entiende, de reflexionar menos, de interiorizar peor. Vivimos en la sociedad de lo instantáneo, todo el mundo quiere todas las cosas rápidas, hemos perdido ya generaciones que han perdido el deleite de sentarse a leer un libro o de leer la Biblia y decir
voy a orar una hora, hora y media. La gente ya no tiene ni siquiera el cerebro habituado a una lectura prolongada de una hora, hora y media, porque estas cositas nos van acondicionando, nos van reprogramando hasta nuestra forma de pensar. Pero fuimos llamados a la interiorización, a la reflexión, a la meditación de la palabra, a la meditación de nuestros actos, a la meditación de nuestra vida, para poder vivir nuestros días en una autocorrección con el Espíritu Santo, en un autoexamen, en evaluarnos a nosotros mismos y poder agradecer cada año de vida que Elohim nos ha regalado, apreciar y pedir al Espíritu Santo nos imparta la sabiduría divina para poder vivirlo de la mejor manera y siempre avanzando y conquistando desde lo espiritual hasta lo material, como dice el Salmo 90:12 de la traducción del lenguaje actual. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. No es vivir por vivir, no es malgastar la vida, el tiempo, la juventud, la energía, los recursos que Él nos dio. La palabra nos dice que debemos ir al Espíritu Santo y a la palabra para que ella nos enseñe a pensar cómo vivir, para que nuestra mente se llene de sabiduría, sabiduría que es más valiosa que el oro. Y bien haremos este año si procuramos alinearnos al año de la VAP, esa que ve ahí usted en nuestro banner, que es un año de conexión integral, porque sin duda, si logramos conectarnos, seremos mucho más asertivos. Cuando hablamos de que el número profético de este año es el número 6, muchas personas dicen, ay, a mí ese número no me gusta. Ese número es del diablo, porque siempre lo asocian con el anticristo, con el número de la bestia, con cosas malas. Pero la verdad es que el número 6 es tan bueno como cualquier otro. Y tampoco debemos cometer el error de dejar que Satanás se apropie de los números, porque Yahweh es el creador de todo lo que existe y todo le pertenece a Él. Y la gente dice, ay, no, el número 6, el número del diablo. Y están llenos de una religiosidad que si meditaran y pensaran, ¿por qué voy a decir que es el número del diablo si Yahweh es el creador de todo? ¿Por qué voy a dejar que la bestia y el anticristo se apodere de algo que no le pertenece? Pero como a veces somos un poco como loritas que hablamos y repetimos solo lo que oímos sin tener ese tiempo de meditación y de autorreflexión personal para oír lo que hablamos y ver si hay algo de sabiduría en eso, o es pura necedad, o es puro refrán que venimos oyendo que se repite, pero que de repente, porque hay refranes con sabiduría, claro, pero hay algunos que son pura tradición local y no tienen en sí la sabiduría de nuestro Abba Yahweh. Entonces, cuando nosotros vemos el número 6, debemos fijarnos en su belleza y en su grandeza, en la maravilla de la Vav. La maravilla de este gancho, de este clavo, de esta estaca, de esta Vav viviente que es Yahshua, nuestro Salvador, que tiene tanto contenido, tanta carne, tanta sustancia, tanta vida para los que de verdad tienen hambre en el Espíritu. Y agradecer al Padre por la grandeza de la bendición del tiempo sexto, porque fue en el día sexto de la creación que Elohim dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Yo me imagino retumbar esa voz de trueno como la hemos oído en nuestros espíritus cuando hablaba en el monte Sinaí, cuando la montaña se enrojecía y hablaba con Moisés. Podemos ver ese sexto día de la creación cuando Elohim habla y toda la creación escucha. Y Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El verso 27 dice, varón y hembra los creó. ¿Se pueden imaginar ustedes ese día emocionante, vibrante, de gozo, de poder creativo, moviéndose por todos lados? Ya hay mares, ya hay tierra, hay hierba, hay lumbreras en la noche, en el cielo. Hay sol
en el día ya hay estrellas y luna, de noche ya habían peces y grandes monstruos marinos, dice la palabra, y animales de la tierra. Estaba toda la creación en una sinergia poderosa, maravillosa, preparando un escenario. ¿Para qué? ¿Para quién? Y llega el día sexto y Elohim dice: hagamos al hombre. Hagamos al hombre. El cielo guardó silencio y las huestes espirituales se detuvieron ante una frase jamás pronunciada: hagamos al hombre. Y entre los ángeles surge el murmullo santo, no de duda, sino de asombro, de expectativa. ¿Qué es hombre? ¿Qué es hombre? Cuando Elohim dijo: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el asombro fue mayor. El asombro creció. No sería como los astros, no sería como los mares. Este hombre, este Ish, no sería como el resto de la creación, como los otros animales. Será como Elohim, se parecerá a nuestro creador. Usted se imagina todo lo que ya estaba creado: ángeles, arcángeles, serafines, ofanines y todos los seres creados y los 4 seres vivientes y los ancianos y todo. Y Elohim dice: hagamos al hombre. Y en el cielo entonces se pregunta: ¿y qué es hombre? Que él dice que lo va a hacer. Y cuando dice que lo va a hacer parecido a él, semejante a él, pues ya los ángeles quedan de verdad anonadados. Semejante a Elohim, una cosa impensable y un asombro singular. Qué maravilla será esta de hombre que va a ser parecido a nuestro Elohim, creador, maravilloso, supremo, curios, poderoso, todo lo que ya hablamos acerca de Elohim. Entonces comprendieron algo mucho más impactante, y es que este hombre no iba a ser llamado solamente criatura o siervo, sino que lo llamó hijo. Hijo. ¿Qué es hombre? ¿Qué es hijo? Porque la figura hijo no existía. La palabra dice en hebreo que a cuál de los ángeles nunca jamás llamó hijo. Hijo no existía. ¿Qué es hombre? ¿Qué es hijo? No, para nosotros hoy es tan cotidiano y es tan normal, pero ubicándonos en ese momento creativo, fue un impacto tremendo, la bendición del tiempo sexto, el día en el que Adán fue creado y en él pues toda la humanidad. Lucas 3:38 dice, diciendo solo el final: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Hijo de Adán, hijo de Elohim. A nadie llamó en el cielo hijo. Y ese sexto día dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, no será como los mares, ni como el sol, ni como la luna. No será como los peces ni los animales de la tierra. Estos no van a ser solo criaturas, estos van a ser nuestros hijos. Hijo, ADN, origen, paternidad, conexión. ¿Me oye entender? Porque el hombre iba a tener la facultad de relacionarse espiritual, emocional y almáticamente con su creador, cosa que no podía suceder con el mar, con las hojas, con las plantas, con los caracoles o con los peces. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? La relación que usted tiene con otro como yo es única. No es, vamos a decir, no es lo mismo la relación que yo puedo tener con mis mascotas, ¿verdad? Tengo una relación con ellas. Tengo una relación con cualquier cosa creada con la cual nos podamos relacionar. Pero nunca va a ser igualada a la relación que puedo tener con otro ser humano, con quien compartimos ADN,
¿Me doy a entender? Yo puedo relacionarme. Si yo le digo a una planta, ay planta, verás qué triste que me siento, la planta va a seguir ahí. No me puede abrazar, no me puede hablar, no me puede dar un consejo. Pero si yo le digo a un hermano, a una hermana, me siento triste, ¿cómo puede relacionarme yo con ella conmigo? Cuando yo le digo me siento triste, ella sabe de lo que yo le estoy hablando, porque tenemos el mismo ADN, compartimos la misma naturaleza y tenemos la capacidad de relacionarnos mutuamente. Este hombre va a tener la habilidad de relacionarse con su creador a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel almático. Una cosa tremenda. Una cosa impresionante. Adán, hijo de Elohim. Entonces él no sería llamado criatura de Elohim, sino hijo de Elohim. No solo le dio vida, sino que le dio autoridad. Y no solo lo formó, sino que lo coronó. Y todo eso está en la palabra. Al hombre se le confió lo que a ningún ángel se le confió jamás: dominar, gobernar y representar a Elohim aquí en la tierra. Así que imaginémonos el asombro de los ángeles, un ser tan frágil por fuera, pero portador de una gloria tremenda por dentro. Como alguien hecho de polvo puede ser pensado en un consejo divino, porque vea la pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Estamos hablando de consejo divino. ¿Recuerdan el Salmo? Elohim preside el tribunal del cielo, porque ustedes tienen que permitir que el Espíritu Santo les lleve a todas las escrituras que hemos venido hablando para que puedan entender mejor el mensaje. Y que este hombre, que el consejo divino se ha reunido y le van a dar autoridad y representación al hombre de Elohim en la tierra. Elohim es pluralidad. Y la pluralidad está hablando ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no es cualquier cosa. No es algo que salió ahí de carambola, de accidente. Posible los ángeles se preguntaron cómo alguien tan pequeño cargará algo tan grande. Como alguien de carne va a llevar un diseño eterno. Y aún así, Elohim estableció en el día sexto la creación del hombre, la creación de la humanidad. Porque el hombre no es un accidente. El hombre no fue pensado como un experimento, sino como un portador de un propósito, un reflejo vivo del cielo en la tierra. El hombre no es un accidente, no es un experimento. Es un portador de un propósito divino, un reflejo del cielo aquí en la tierra. No es común, no es desechable, es extraordinario, no por su fuerza, sino porque fue creado para caminar en relación, identidad y bajo la autoridad de Elohim. ¿Me doy a entender? Si el cielo se asombró cuando el hombre fue creado, ¿cuánto más debería el hombre vivir a la altura de lo que le fue confiado? ¿Sí o no? Si el cielo se asombra y dice, ¿qué es eso de hombre? ¿Y qué será? ¿Cómo será que va a ser semejante al Elohim altísimo? Al Elohim poderoso. Que ser extraordinario. Ay, nosotros creíamos que el sol era fuera de serie, pero esta criatura que se llama hombre y que tendrá categoría de hijo es algo mayor. Es la corona de la creación. Porque eso somos. Ven el que tiene al lado y dígale, eso es lo que somos en Cristo. Si el cielo se asombró con lo que Elohim creó, ¿no cree usted que debería ser más grande nuestro asombro y más grande nuestra impresión y más grande nuestra actitud
de tratar de vivir a la altura de lo que fuimos creados y de lo que se nos ha concedido. Pero nosotros vivimos ignorantes de lo que realmente nosotros somos. Y vivimos vidas mediocres y opacas. Y vivimos vidas comunes y corrientes porque no nos ha amanecido la luz del evangelio verdadero, la palabra pura y no puras palabras. Donde la congregación se habituó a escuchar el mensaje emotivo, carismático, el mensaje sensualista, a los sentidos, catalogan un bueno o un mal mensaje de acuerdo a las emociones que sintieron, pero no median los dones espirituales, no media el discernimiento espiritual, no media el conocer la diferencia entre carisma y entre unción, sino que la gente oye los mensajes a través de sus sentidos naturales porque no activan su naturaleza espiritual para oír la palabra a través de los sentidos espirituales y permitir que el alma del espíritu sea alimentada y pueda manifestarse. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reducido el evangelio a una doctrina de hombres y le hemos quitado toda la divinidad que ella es y tiene, y por eso vivimos unas vidas opacas, que somos pábilos que apenas humeamos y no estamos en el esplendor de la gloria en la que fuimos creados, porque la ignorancia nos está matando. Vuélvase al que tiene al lado y dígale: la ignorancia destruye. La ignorancia destruye. La ignorancia destruye. Abra la palabra, tenga comunión, conéctese este año al Espíritu Santo para que ya no sea ignorante y el conocimiento haga que usted haga prosperar su camino y todo le salga bien. Todo le salga bien. Si el cielo se asombró, hombre, yo misma debería, como dijo David, ¿verdad? En el Salmo, cuando se vio a sí mismo, cuando él describe: mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien con qué poder, amor y gloria somos creados en la oscuridad del vientre de nuestra madre. El hombre estaba impactado. ¿Y qué dice él? Soy una creación formidable. Me has hecho un ser extraordinario, dice la palabra. Pero no era, ay, que soy guapo conforme los estándares del mundo. Es que estaba entendiendo la grandeza del día sexto, la grandeza de haber sido creado hombre con la capacidad de relacionarse con su creadora, de ser creado para ser hijo de Elohim, con autoridad, con gobierno, es que para mí solo con la capacidad de relacionarnos con él. Ayer que estábamos hablando con los líderes, el hecho de que la palabra diga que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, nos permite relacionarnos con él. No es un Elohim allá en el cielo, en un trono inclemente o de piedra, sino alguien que, si yo le digo me siento triste, él sabe qué es sentirse triste. No me puedo relacionar con él. No un Dios que me diga: ¿y qué es eso de tristeza? No, él lo vivió y yo puedo relacionarme con él. Cuando yo le digo me siento sola, él dice: yo sé lo que es sentirse solo, porque él lo dijo en la palabra, que se sentía solo, que se sentía triste. Tengo un Elohim que puede identificarse y relacionarse conmigo en mi tristeza, en mi miedo, en la sensación de abandono, en mis momentos difíciles, como él lo dijo en el Getsemaní: estoy muy triste hasta la muerte. Tenía terror, tenía miedo, estaba en una crisis tremenda y yo puedo estar con mi vida totalmente alterada, problema aquí, problema allá, temor de esto, temor de lo otro, ansiedades, estrés, depresiones, crisis de angustia, crisis existenciales, y yo puedo venir y decirle a él: estoy aterrorizado de vivir, y él me va a decir: te comprendo, te entiendo. Y conforme me abraza y me relaciono con él, también me va a dar la medicina,
la luz para la oscuridad. Me va a abrir el camino, me va a enseñar la forma de la que yo voy a salir de todo eso. Pero es tan lindo que podamos relacionarnos con Él. Porque a veces, mire, usted agarra un peluchito. Ay, mi peluchito, cómo quiero mi peluchito. Pero es un peluchito. No es como cuando usted se abraza con otro como usted, que tiene su ADN, que tiene igual capacidad que usted de relacionarse. Y cuando usted se abraza con esa persona que ama, que quiere, que significa algo para usted, de ahí salen esas frases donde uno dice, ese abrazo no solo me abrazó el cuerpo, me abrazó el alma. Por esta capacidad de relacionarnos que nos hace tan especiales y tan diferentes. Toda la creación es grande y es hermosa porque viene de un Elohim grande y hermoso, pero no puede relacionarse con las plantas, con el mar, con las estrellas, como se relaciona con nosotros, sus hijos, que tenemos su ADN, que tenemos su espíritu y que tan benévolamente nos ha dejado sus pensamientos escritos para que también los tengamos dentro de nosotros. ¿Me doy a entender? Bueno, como alguien tan pequeño va a cargar con una gloria tan grande, eso debe hacernos reflexionar a nosotros que debemos vivir a la altura de la grandeza de cómo nos creó nuestro Elohim. Elevar lo que nosotros somos. Nadie debería tener problemas de autoestima. Sé que los tenemos, pero nadie debería. Porque al igual que David decía, él se miraba y decía, soy una creación formidable. Soy una creación maravillosa, decía. Estoy asombrado de lo que Él hizo en mí. No es jactancia, no es soberbia, no es vanagloria. Es reconocer lo que Elohim hizo en nosotros y por nosotros. Crearnos a su imagen y a su semejanza. Así que fue un día glorioso, un tiempo especial, porque el hombre es cúspide de la creación. Elohim corona la creación con un ser semejante a Él. Vuelvo y repito, con esa capacidad relacional, con esa capacidad de gobierno, el representante visible del Elohim invisible, portador de su carácter y con autoridad delegada. Repito que el hombre no fue un experimento final de Elohim, fue su intención desde el principio. El día sexto nos revela que el hombre es la obra cumbre. El día sexto nos revela, la Bab, que la creación es el escenario, no el centro. O sea que la creación no explica al hombre, sino todo lo contrario. El hombre explica la creación, porque esa razón del hombre que se crea todo lo demás. El hombre fue creado de la tierra. El hombre tenemos nosotros en nuestro cuerpo todos los minerales que hay en la tierra. Pero todo lo que se creó era preparando un hábitat para que el hombre pudiera vivir ahí, fuera compatible, que la vida que Elohim estaba creando fuera compatible con el hábitat en el cual él iba a sembrar su primera Bab, el hombre, Adán. Los mares, el sol que nos da vitamina, todo era creado a favor del hombre. El hombre explica la creación de la naturaleza y de todo lo que existe, no la naturaleza al hombre. Génesis 1:31 dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es que vea que Yahweh siempre usa todo aumentativo, todo lo usa grande, en gran manera. Y gran multitud, y grande todo. Él es todos los aumentativos posibles los vas a encontrar en Elohim. Y creo que aún así ni alcanzamos nosotros a expresar esa grandeza. Y he aquí que era bueno en gran manera. Creó a Adán y dijo, es bueno en gran manera. Cuando yo me vea al espejo debo decir, es bueno
en gran manera, porque mi Elohim me creó. Mire que nosotros permitimos, digamos las mujeres, permitimos que un hombre nos dañe la autoestima. Qué fea estás, qué gorda estás, que te cayó el pelo, que te engordaste, que te salieron estrías, que ahora tenés varios. Y ahí andamos nosotros. Que me dijo que estoy gorda, que me dijo que estoy vieja, como que él no estaba, pero bueno, obviemos esa parte. Que me dijo que estoy vieja. Y dejamos que un hombre nos aplaste la autoestima. Y andamos el día tristes, enojadas, amargadas, porque el hombre dijo, desaprobando el modelito. Que lo que dice entre líneas es, me puedo buscar un modelito nuevo porque este ya está depreciado. Ya dio lo que iba a dar. ¿Me voy a entender? Pero cuando la palabra está entronada en nosotros, me pueden decir que gorda estás y yo sigo diciendo, yo soy un diseño extraordinario y maravilloso. Conste que no estoy aprobando la obesidad porque no es buena para la salud, ¿verdad? Estoy hablando, y escúchalo donde lo estoy diciendo, desde el área de la autoestima, ¿verdad? Porque aún gordita usted se puede vestir bien, usted se puede arreglar, elevar su autoestima mientras lleva un plan alimenticio y de ejercicio que le permita llegar a su peso, no para complacer a una persona, sino porque usted, que es una creación formidable, se lo merece, merece vivir en salud, merece tener una larga vida y merece vivir bien, sin tanto achaque, sin tanta dolencia, ¿sí o no? Dice él, que es bueno en gran manera. Ese día en Adán también fuimos nosotros destinados a vivir en la tierra. ¿Sabe que el tiempo sexto es hermosísimo? No solo porque ese día se creó al hombre a imagen y semejanza de Elohim, sino porque fue también el día maravilloso en que Elohim lo bendijo plenamente. Lo bendijo de manera total, grande y perfecta. Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Elohim. Y los bendijo Elohim. ¿Cuándo? En el día sexto. Y los bendijo Elohim. ¿Cuál diablo que anticristo? En ese día sexto me bendijeron a mí. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hablábamos de lo importante que es entender que en el Edén no se trataba solo de cultivar la tierra, sino de cultivar el reino, de cultivar la cultura del reino, de establecer los principios del reino. El Edén era el prototipo del tabernáculo donde Yahweh quería vivir con su hombre, como Yahshua, otro tabernáculo, como nosotros mismos, que por medio de Yahshua vive dentro de nosotros. Y nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y eso hace una gran diferencia. La gente dice, este cuerpo es templo. No, este cuerpo no es templo. Mi espíritu es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo puede vivir dentro de un espíritu que es el mismo material del cual está hecho, la misma sustancia, la misma composición. Espíritu contiene espíritu. ¿Me doy a entender? Que la gente se desvive diciendo que esta carne es el templo. No, hay que cuidarlo porque en él vivimos, ¿sí o no? Pero el templo es nuestro ser espiritual, porque él va a vivir en una casa de acuerdo a como él es. Recuerden que cuando la primera Adán peca, el Roá es levantado, el Roá es quitado, la casa espiritual queda vacía y por Cristo nuevamente el Espíritu Santo puede venir dentro de nosotros. Amén. A morar dentro de nosotros. Entonces, ese cultivo del Edén era el cultivo del reino que tenía que propagarse al reino de la tierra. Eran los pensamientos de Elohim, más que pensar en cultivar la tierra, porque la forma de cultivar la tierra era diferente, porque era a la manera del reino, no era con asadones y rastrillos,
no era buscando semilla, porque la semilla ya estaba en la tierra. Pero ahí Yahweh les quería enseñar a Adán cómo se cultiva la tierra en la forma del reino. Porque si yo le hablo de cultivo, usted inmediatamente va a pensar en un terreno, se abre surco, trae la semilla y la va regando y de repente mira los bueyes arando la tierra, porque eso es lo que tenemos, el cultivo natural. Pero en el Edén no era eso lo que se estaba cultivando, sino la forma en la que se hacen las cosas en el reino de Elohim, que es lo que Yahshua les dice en Mateo 6:33. Él dice, buscad primeramente el reino de Elohim, y la versión amplificada dice, buscad, sí, el reino y la forma en la que se hacen las cosas en el reino de los cielos. Y lo que quería enseñarnos era hacer las cosas como las hace Él en su reino. Entonces, el día sexto es un día de bendición. Fructifica y multiplica. Ese verso es poderoso, nos deja un mensaje que habla del corazón de nuestro Creador. Desde el principio el hombre no fue creado para la escasez, no fue creado para la mediocridad ni para la derrota. Aún antes de que el hombre trabajara, antes de que sembrara, antes de que gobernara, Elohim ya lo había bendecido. Porque la intención del Creador fue bendecirlo. Y lo bendijo Elohim. Y todavía no había hecho nada para ser bendecido, porque el deseo del Padre era bendecirlo. Su voluntad fue bendecirlo. Y eso es poderoso si la Bab, si el gancho, si el clavo lo afirma en su sistema de pensamiento, a usted la vida le va a cambiar. Si usted afirma la palabra dentro de usted, a usted la vida le va a cambiar, porque se va a volver poseedor de un conocimiento que le ayudará a hacer las cosas en su vida conforme la sabiduría del reino y no conforme los métodos humanos, no conforme los métodos carnales. El evangelio es divino, es sobrenatural, es fuera de lo terrenal. Solo que nosotros lo humanizamos por nuestra carnalidad y por nuestra ignorancia y porque en el fondo nos gusta seguir pecando. Pero debemos avanzar. Yahshua avanza en su plan de salvación y nosotros tenemos que avanzar. Entonces el hombre desde el principio no fue creado para la escasez, ni para vivir en fracaso ni en mediocridad, mucho menos en derrota. Él lo bendijo. La bendición no fue una recompensa, fue una declaración de intención. Era la expresión de su voluntad. Y la bendición incluía vida espiritual, al darnos identidad y comunión con el Espíritu Santo, vida emocional, familiar y relacional, vida material con la provisión económica, material, todo lo necesario, una vida con propósito, o sea, una vida que tiene sentido, que tiene razón de ser, que tiene un propósito. Fructificar y multiplicar, dijo. Vemos la Bab nuevamente uniendo y conectando, fructificar y multiplicar. Dos que se hacen uno. Une, conecta, fructifica, multiplica. Eso no era carga. Eso no era carga. Era el resultado natural de estar bendecido. El resultado natural de estar bendecido. La bendición no fue nunca una recompensa. Fue el deseo de nuestro Padre. Y nosotros lidiamos en lo más profundo de nuestro ser y en los cuartos internos, allá del fondo de nuestra alma, con pensamientos todo lo contrario. Yo pienso que yo me tengo que ganar la bendición, me la tengo que ganar. ¿Ves? Entonces no estás pensando lo mismo que el reino piensa, y como no estamos de acuerdo con el reino, por eso las cosas se nos dificultan más, porque tenemos demasiado pensamiento contrario dentro de nosotros. Fructificar y multiplicar no era carga, repito, era el estado natural de estar bendecido. Elohim no creó al hombre para la escasez,
sino para la plenitud. Así fuimos creados, así fuiste creado, bendecido y creado para vivir en la plenitud que tu Creador había determinado para tu vida. Ser fructífero y multiplicar lo que te había dado no es una carga, no es algo que te puedas ganar, no es una recompensa para nada, es la expresión tácita y genuina de nuestro Creador. Los concebí, los creé, los diseñé y los hice para bendecirlos. Difícil creer en este Elohim bueno en medio de un mundo malo. Y si la gente no estudia la palabra, se va a quedar con el Elohim medio bueno y medio malo. Y eso no lleva a buen lugar. Este fue tu programa Mensajes que cambian tu vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.